Qué bien se está aquí. Hagamos tres chozas. Con esta frase del Evangelio del día de hoy, de la transfiguración del Señor Jesús, 6 de agosto. Estar en la presencia de Dios, como lo indicaron los apóstoles junto con Jesús, cuando ellos denotan la gracia, la divinidad del Padre que vino sobre Jesús y que sus rostros resplandecían. Era algo tan elocuente que ellos nunca habían visto una divinidad. Incluso de la presencia de Elías. Es tanta la presencia de Dios que ellos exclaman que bien se está aquí. Cuando nosotros logramos observar y contemplar la gracia de Dios, nuestro corazón expresa las mismas palabras de los apóstoles. Pero para nosotros saber contemplar esto, tenemos que aprender el seguimiento de Cristo. Los apóstoles junto con Jesús a lo mejor pasaron muchas cosas, pasaron hambre, cansancio, ¿no? Alegría, gozo, milagros, miedo, persecución, insultos, pero esto no fue motivo para ellos dejar de seguir a Jesús. Al contrario, tanto es la presencia de Dios en su vida que ellos temieron, pero el corazón no fue vacilante y le pidieron a Jesús: qué bien se está aquí, Señor. Hagamos tres chozas. ¿Qué es lo que nosotros no nos deja estar en la sintonía y en la presencia de Dios? Alguna oscuridad, algún pecado, algún pensamiento negativo, algún inconveniente en nuestra familia que no nos permite decir que bien se está aquí. Porque muchos cristianos tienen la palabra de decir: no estoy bien ni conmigo mismo, ¿cómo voy a estar bien yo con los demás? Pero esa frase se nos olvida que en ese misterio está Dios. Cuando nosotros exclamamos eso, tenemos que pensar y meditar que Dios está constantemente en nuestras vidas. Todos los días el Señor nos rodea, el Señor nos contempla de sus misterios. ¿No? No podemos nosotros pensar en la gracia de Dios que es algo lejano a mi vida. Hay espacio para todos, para buenos y para malos. Simplemente se nos olvida de buscar la sintonía y la presencia de Dios. Luego de esto, preciados hermanos, para nosotros hacer el seguimiento de Jesús, el cristiano tiene que aprender a meditar cuál es el misterio del Padre en nuestra vida. El Padre que es el Creador, ¿no? El Hijo que es el Redentor. Por medio de él nosotros alcanzamos ser hijos adoptivos en Dios. Nos dio los méritos de la salvación. Cumple la voluntad del Padre. Es nuestro hermano, es nuestro amigo. Por medio de Jesús conocemos la misericordia y el amor del Padre. Y el Padre y el Hijo no quisieron que nosotros estuviéramos solos en este mundo y que nosotros tuviésemos una fortaleza y una valentía para nosotros poder hablar, para nosotros saber contemplar su misterio, para nosotros saber comprender en el mundo lo que es la gracia de Dios y hacen el envío del Espíritu Santo, que nos ilumina, que nos santifica, que nos fortalece. Cuando el, cuando el cristiano se encuentra vacilante, tiene que contemplar este misterio, la gracia de la Trinidad en sus vidas. Hoy en la transfiguración contemplamos ese misterio, el misterio de también de la Trinidad, ¿no? Este es mi Hijo amado, escúchenlo, escuchen su voz. Aquel que escucha es porque se detiene, es porque hace una pausa, presta atención y dice: es cierto lo que estás diciendo, ¿no? Le decimos al hermano: es verdad, cuando nosotros estamos atentos a una enseñanza. Jesús se expresa, Jesús ha llegado a nuestra vida, nos ha enseñado. Ahora nosotros como cristianos, ¿qué hemos aprendido de las enseñanzas de Jesús? De esa enseñanza de Jesús, si no logran captarla y si no logran llegar a su vida, hay que revisar nuestras vidas. Hago mucho énfasis en revisar nuestras vidas, en revisar nuestro conocimiento, en revisar nuestras actitudes, porque de ahí se desprende nuestra fe. Desde ahí nosotros debemos contemplar a Dios, porque si yo no me conozco, no conozco mi fe, porque soy una persona tímida, soy una persona valerosa, o soy una persona llena de fortaleza, o a lo mejor soy una persona demasiado egocéntrica que digo: no tengo necesidad de Dios, no tengo necesidad de fe. Y si el cristiano no se conoce desde estos puntos de vista, pues fácilmente es un cristiano que tiene mucho ego y poco Dios. Por eso es importante, apreciados hermanos, que nosotros aprendamos a conocernos.
Cuando nosotros aprendemos a conocernos, comprendemos mejor el misterio de Dios en nuestras vidas, porque sabemos desde dónde va a partir la enseñanza de Jesús. Porque si el Señor nos indica en el día de hoy que tenemos que aprender a conocer de Él, yo aprendo a conocer mis virtudes. Yo digo, he sido una persona soberbia que no he sabido apreciar la presencia de Dios en mi vida. O yo digo, he sido una persona humilde, he aprendido a rezar, he aprendido a orar, pero no he aprendido a seguir a Jesús. O soy una persona llena de caridad y digo, yo he hecho mi obra más que por mí y menos por Dios. He hecho las obras para que me vean, pero no hago las obras para que sean para la gloria de Dios. Y por eso es importante conocernos, meditar sobre nuestras actividades, nuestras tareas, nuestras actitudes, para que suban a la presencia de Dios y digamos como los apóstoles, que bien se está aquí, Señor, en tu presencia. Y la gran pregunta que muchos dirán, ¿y entonces qué hacemos, Padre? ¿Desde dónde parten los puntos de vista? De seguir la presencia de Dios, de saber que yo soy un don y que ese hermano que camina conmigo también es un don, que existen muchas cualidades, existen muchos dones, existen muchas virtudes, pero una fe y un mismo Señor en la diversidad del cuerpo de la iglesia. De eso que yo a veces no sé comprender es el misterio de Dios que también está en mi vida. Cuando no sé comprender a mi hermano, el Señor me está diciendo, te hace falta caridad, te hace falta perdón, limpia esa parte de tu corazón. Cuando me enojo, busco la ira, el Señor me dice, esa no es mi presencia, ese es tu hermano. Así como él comete errores, tú también lo cometes. Yo te brindo el perdón a ti y te brindo el perdón a él. Busca el diálogo, busca la reconciliación. Esa es la presencia que bien se está aquí, porque el Señor quiere que hoy todas las familias, todos los hogares, todos los cristianos exclamen esto, que bien se está aquí, Señor, en tu presencia. Pero para estar en la presencia de Dios, tenemos que aceptarlo, tenemos que escucharlo, tenemos que seguirlo, ir tras sus huellas. Pregúntense y mediten en el día de hoy con cuál enseñanza ustedes se identifican más en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que le hace falta a su vida? Así que, apreciados hermanos, y también bendigo al Señor, le doy gracias porque hace 2 años fue mi consagración en el diaconado, ¿no? El servicio de la iglesia. Le pido a Dios que me conceda la gracia de todos los días estar en su presencia, ¿no? Por estos motivos enviamos un audio, ¿no? Nos encontramos en descanso, nos encontramos de vacaciones y por eso, apreciados hermanos, desde aquí contemplamos ese misterio, pero que la gracia de Dios nos conceda la valentía para seguir transmitiendo el Evangelio. Importante de escuchar la palabra, de también poder despertar en nosotros el sentido auditivo de la fe, de escuchar una reflexión, de escuchar una homilía del Evangelio del Señor Jesús, como es la transfiguración. Recuerda, comparte y evangeliza con el Evangelio, meditándolo con tu familia, meditándolo para su vida. Seguimos trabajando en el proyecto con cada uno de ustedes de poder transmitir la Santa Eucaristía. Y les concedo, preciados hermanos, la bendición de Dios Todopoderoso, que es la gracia del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y les acompañe siempre. Feliz jornada y feliz inicio de semana.